día nos acompaña Agustín Benelli, director de Poetic Education for the World. Agustín, siempre un gusto que nos acompañes. Igualmente, Constanza, muy agradable estar acá nuevamente. Sí, siempre un gusto. Y vienes acompañado de Daniela Valenzuela. Un gusto, Dani. Un gusto, muchas gracias. Sí, porque este programa de Educación Poética para Chile, Agustín, hemos tenido la oportunidad de abordarlo en otras oportunidades, pero para quienes nos están viendo y quizás no conocen respecto a esto y cómo hemos ido también cambiando un poquito el paradigma en torno a la poesía en nuestro país, y ya no lo vemos como algo que no estamos tan involucrados. Todos podemos acercarnos a esta materia. Sí, bueno, precisamente tú has mencionado una entidad que pretendemos nosotros el martes 13 en Artistas del Acero a las 19 horas. Un poco defender la idea del nuevo poeta, marcar un antes y un después. ¿Y en qué sentido, Constanza? Lo que sucede es que los poetas, yo creo que hemos estado muy silenciosos respecto a lo que ha sucedido en la enseñanza, por decirlo de algún modo, de la poesía. Y la verdad es que es un desastre. Entonces, nosotros como poetas no podemos quedarnos en silencio y tenemos que interpelar a las autoridades, protestar ante ellas por el estado en que se encuentra la enseñanza de la poesía. Entonces, el nuevo poeta va por ahí un poco. Y también el derecho del poeta de salirse del territorio en el cual habitualmente se le conoce. O sea, edita libros, va a festivales, lee y nada más. Claro. No, queremos que el poeta ocupe un lugar en la sociedad interviniendo en el aula. Sí, importante eso. Y bueno, Daniela, en ese sentido, tú vas a estar aquí el próximo martes 13, ahí a las 19 horas, como nos señalaba Agustín. Esta expectativa en torno a este tipo de actividades también, y como se indica, de apropiarse al final de los espacios y de ir abarcando un poquito más. Esto es como lo que a manera muy personal lo veo como lo que ocurre con los científicos, como que uno los ve en el laboratorio, como en un área, y no, hay que ir abarcando los espacios. La poesía, lo que significa también cómo nos alimenta de una u otra forma nuestra alma, nuestra mente, converge en diversas áreas de nuestra vida. Claro. No, sí, la verdad es necesario que haya poesía, en especial en nosotros los jóvenes, porque yo me interioricé gracias al proyecto de don Agustín, que era Educación Poética para Chile, y la verdad para nosotros es bastante algo ajeno, para nosotros como jóvenes, porque a lo más yo creo que en la educación en general solamente nos pasa en la materia Neruda. Neruda. Como que poeta Neruda, Gabriela Mistral, se acaba. Pero es un poema, o nos hacen, ya hagan su propio poema y listo. Pero nunca me había tocado interiorizarme tanto como lo que estoy haciendo ahora. Nunca me lo imaginé tampoco. ¿En qué momento, qué edad tenías cuando estabas en el programa? 14 años. Fue el 2019 que ingresó a mi curso particularmente. ¿Pero tú tenías cierta afinidad a esta temática o...? No, yo al comienzo estaba como muy ajena. Yo dije, no, yo no voy a poder. Nunca me imaginé que iba a escribir, porque dije, no, yo no sirvo para esto. En mi tiempo era, no, yo no voy a escribir, no. Hasta que don Agustín me abrió como la ventana que yo nunca pensé en abrir, junto con la poeta Patricia Kremachki, que era también del proyecto. Y claro, ahí me dijeron no, que yo sí podía, y claro, empecé con versos pequeños, a lo mejor con 3 versos, y nosotros siempre tratamos de rimar. Nosotros era el estudiante que rimara, nosotros pensábamos que era poesía, pero después me di cuenta que era más que eso. Sí, Agustín, ¿qué ocurre cuando tú vas viendo estas generaciones también en torno del programa, cuando dicen esto? Yo no tenía una cercanía, y esa motivación también que la van generando y dando también ese empuje muchas veces, porque está ese talento, está esa capacidad, pero uno mismo no lo conoce, no lo ha potenciado. Exacto, claro, no se conoce porque no se ha explorado esa posibilidad. Y claro que me conmueve este tipo de testimonio, y conocemos a muchos otros jóvenes que han tenido esta experiencia, y también nos da un poquito de rabia, porque lo que en el fondo pasa en la educación en general, y que tiene el nombre de poesía, es una falacia, es decir, es un engaño, porque lo que pasa es que si fuera la verdad completa, los jóvenes tendrían la experiencia poética, es decir, escribir es parte del conocimiento de la poesía.
Sin duda que es bello leer poesía, uno puede acceder a la belleza de la poesía, pero la poesía tiene muchas facetas. Entonces, la única faceta que se muestra en los colegios, y lo conversaba con una poeta argentina hace poquito, hace como una hora atrás, que ella está haciendo clase en Oxford, en unos colegios, y pasa lo mismo que en Chile. Les enseña, por ejemplo, qué es la metáfora, quién es el hablante lírico, pero esas cosas está bien, pero cuando uno sabe y empieza a entender la poesía, cuando uno de su propia experiencia empieza a escribir, y cuando uno ve que van surgiendo objetos de carácter estético, ahí uno dice, esto es la poesía. Pero entonces quedarse solamente en definiciones, entonces eso mayoritariamente pasa en la enseñanza primaria y media en Chile, y no solamente como ves en Chile, sino que en muchas partes es transversal eso. Y claro, lo que genera evidentemente una cosa como de rechazo del estudiante, porque es algo, es como lo que hablamos muchas veces en torno a la lectura en general, transversal de cualquier género, que la biblioteca nos la pintan como el castigo, llegaste tarde, te vas a la biblioteca, y todo como obligado, mientras que si lo vamos generando, inculcando de otra manera, que sintamos una cercanía, obviamente cambiamos ahí la mentalidad. Claro, ahora la idea de este evento, el martes 13 en Artistas del Acero, es mostrar que se puede construir al nuevo poeta, a un poeta comprometido socialmente, a un poeta empoderado con la responsabilidad como guardián de la poesía, porque el poeta conoce el valor de la poesía. Puede que tal vez un profesor no lo conozca tanto, puede ser que los ministros de educación no lo conozcan tanto, pero quien sabe y lo vive es el poeta. Por lo tanto, el poeta tiene el derecho moral de defender esto. Si no lo hicimos antes, ahora lo podemos hacer. Entonces, para mí ese es el nuevo poeta. Hay un manifiesto que se publicó en Nueva York, porque esto yo lo llevé a Nueva York como una propuesta a los poetas. El manifiesto del nuevo poeta. Claro, la idea de que podemos construir entre todos el nuevo poeta. Esto no es excluyente, esto es para todos, porque se necesitaría muchos poetas para entrar al aula. Dani, bueno, cuéntanos un poquito también de ese proceso, como tú nos indicabas ahí cuando participaste del programa, actualmente como alumna acá de la Universidad de Concepción, y ese trayecto que has tenido en tu vida en torno de, me imagino, aquí dentro del desconocimiento, corrígeme si me equivoco, de ir buscando también las motivaciones, porque me imagino que en el inicio, claro, a lo mejor buscaba alguna inspiración en alguna cosa en particular, como tú señalas, un par de palabritas armando ahí una frase, pero ahora, ¿cómo lo has ido desarrollando y trabajando también en torno a tus intereses, a tus gustos? Bueno, ahora me he ido orientando generalmente a mis vivencias, porque yo creo que la mayoría de nosotros los poetas escribimos siempre de alguna cosa que nosotros vivimos o tal vez de algún gusto en particular. Yo personalmente sufrí mucho tiempo depresión. Entonces, cuando yo aprendí que yo podía escribir poesía, decidí expresarme escribiendo, y ahí encontraba también un alivio para mí, cosas que a lo mejor no podía contar a los demás, lo podía plasmar en la escritura. Entonces, claro, también me ayudó a mejorar en cuanto a mi personalidad y mi autoestima, porque claramente uno a veces está con autoestima tan bajo y a veces uno sin saberlo, escribiendo, uno empieza a agarrar esa autoestima que uno necesita. En especial, por ejemplo, yo en mi carrera aprendí a tener personalidad escribiendo. Y ahora, por ejemplo, yo no tengo problema a sociabilizarme, puedo hablar con todo el mundo, y justamente gracias a la escritura, a la poesía, que me ha abierto una puerta tan importante en mi vida personal. Dentro de la sanación también, que ayuda, obviamente. Pero esa es otra faceta de la poesía. Entonces, estar de la belleza, de la lectura, escuchar poesía, pero también está esta faceta de que ayuda al joven a un reconocimiento, autorreconocimiento en el aula. Entonces, la poesía es muy amplia y por eso es un regalo que nosotros podemos entregarle a la juventud, y para ayudarles también, porque ellos están sujetos a muchas problemáticas propias de nuestra vida posmoderna. Entonces, la poesía entra también en un campo espiritual, incluso filosófico también, porque también la poesía se pregunta muchas cosas, el poeta pregunta muchas cosas en el proceso de la escritura.
Agustín, hagamos la invitación a quienes nos están viendo porque hay conversatorio, está la lectura. Cuéntanos un poquito ahí del programa, cómo se va desarrollando, porque tú me indicabas que va a estar la lectura del manifiesto del nuevo poeta, la aproximación al nuevo poeta, que tú vas a estar a cargo de esa ponencia. Cuéntanos ahí un poquito para que nos vayamos organizando para quienes quieren asistir. Sí, bueno, la coordinadora de Poetry Education for the World Nueva York, Maureen Allman, va a dar lectura del manifiesto y sobre ese texto yo voy a hacer una aproximación al nuevo poeta, cómo construirlo, cómo podríamos construir al nuevo poeta, este poeta comprometido, que interpela a las autoridades, que las llama a terreno de alguna forma, y le dice, esto tenemos que cambiarlo porque estamos perjudicando a los jóvenes con esta falacia llamada poesía. Y luego, claro, va a haber una lectura también, esta parte bella, hermosa la poesía, de 6 poetas invitados. Hay una poeta de Finlandia invitada, especialmente Katarina Boronin, y además de eso, la posibilidad de compartir con los invitados o con los presentes un conversatorio para profundizar en esto que es la idea del nuevo poeta. Sí, ahí, no sé si tenemos el afiche, señor director, y para ver también respecto a quienes van a estar participando para que puedan ahí sumarse este martes 13 a las 19 horas, una temática que claramente, Agustín, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar. Ahí tenemos el afiche, quienes van a estar participando, como tú nos indicabas. Hemos tenido la oportunidad de conversar en otros momentos, Agustín, sobre esto de cómo ha ido cambiando y también de motivar a las nuevas generaciones, lo que evidentemente tú has logrado con este programa de generar nuevos poetas, de destacar y hacer ese clic que a veces, como indicamos anteriormente, muchas veces no se sabe que tiene talento. Y me ha permitido Constanza salir fuera de Chile y decirle, este modelo deben seguirlo ustedes. Ahí ojalá tener la oportunidad de seguir abordando esta temática, desearles todo el éxito claramente en esta actividad. Dani, un gusto que nos hayas podido acompañar. Igual, un gusto, muchas gracias. Nosotros seguimos avanzando y recuerden que esta conversación va a quedar alojada a través de nuestro sitio web ahí para que puedan compartirla, para que más personas se sumen a este encuentro del próximo martes ahí a las 19 horas en Artistas del Acero.